Entonces tenemos, para empezar el abordaje clínico ya de los pacientes, ya habíamos visto causas de anion GAP elevado y de anion GAP normal. Las acidosis metabólicas con anion GAP elevado, ya habíamos visto que cruzaban, por ejemplo, con lo que era la retención de cuerpos cetónicos en los pacientes que están urémicos por aumento de los fosfatos en un momento dado cuando la filtración glomerular ya ha caído por debajo del 50%, empiezan a tener ácido fosfórico y eso genera fosfatos, que son un anión que reemplaza al bicarbonato en la fórmula de anion GAP. Entonces, esas son causas de acidosis metabólicas con anion GAP elevado, lo mismo que la retención de ácido láctico o metanol o los salicilatos y bueno, y el etilenglicol también da causas de anion GAP elevado. Pero también pueden haber causas de anion GAP disminuido, que serían cosas más raras, que son, por ejemplo, yo tengo un aumento en los cationes no medidos que estén aumentados, por ejemplo, en el suministro de litio o cuando hay una retención de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que son catiónicas. Esos cationes no medidos aumentados, como los cationes no medidos más los cationes medidos deben ser igual a la suma de los aniones, esto disminuye los cationes que son medidos, entonces me baja el anion GAP. Y la otra causa es que la albúmina esté bajita, por ejemplo, un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia. La albúmina es de múltiples cargas negativas y entonces la albúmina se comporta como un anión no medido. Si yo tengo una disminución de las cargas por culpa de la albúmina, si esté la albúmina presente, pero esté disminuida el número de cargas, o en este caso porque disminuya ya no las cargas, sino porque la albúmina también no está presente, uno va a tener que compensar con los aniones que son medidos, o sea, cloro y bicarbonato. La resta de sodio, menos cloro más bicarbonato, queda ahí más aumentada, entonces nos va a dar esa tendencia al anion GAP disminuido. O teniendo la misma concentración de albúmina en aquellos casos en donde la acidosis, que son retenciones de hidrogeniones, me bloqueen las cargas de polianiónicas de la albúmina y por lo tanto tenga yo que decir que para poder mantener el número de cationes y aniones constantes ya tenga que aumentar entonces yo los aniones no medidos porque este es un anión medido porque esto es un anión no medido y estoy disminuyendo el número de carga neta. Aquí lo tenemos dibujado. Entonces eso es importante para que lo tengamos en cuenta porque a veces uno no tiene en cuenta que el anion GAP se puede alterar por la albúmina y se ha calculado que una disminución de 1 gramo por decilitro de albúmina disminuye el anion GAP más o menos unos 2,5 milicalentes por litro. Aquí 1 gramo por decilitro de disminución de albúmina, 2,5 de disminución de milicalentes por litro del anion GAP. Bueno, volvemos a recordar que el anion GAP a veces lo miden con potasio. Si yo aquí le subo potasio tendría que hacer una reacomodación porque el valor debería ser mayor, porque están los cationes medidos aumentados ahí. Cuando yo calculo el anion GAP sin tener en cuenta el potasio, pues obviamente el valor reduce un poquito. Es un poco variable los valores normales que los diferentes libros sacan del anion GAP para que se tenga pues en consideración y no se entre mucho en desespero pues porque no es un valor único a nivel universal. Bueno, lo otro importante entonces es que uno debe medir el anion GAP no solo para las acidosis metabólicas que se clasifican con anion GAP elevado y anion GAP disminuido, sino porque también normal, pues no, porque las acidosis metabólicas, por ejemplo, metabólicas con anion GAP normal, como nosotros dijimos, nos va a hacer un diagnóstico diferencial entre las causas tubulares de acidosis renal tubular renal, que puede ser proximal y distal, o puede ser un problema, por ejemplo, por una diarrea. En ese caso, esto es un problema extrarrenal, esto es un problema renal como tal. Para esta distinción yo tendré que medir el GAP urinario.
que es lo mismo, sodio menos la suma de cloro al bicarbonato. Pero como casi no hay bicarbonato en la orina, no hay mucho problema. Cuando la causa son diarreas y el problema no es una acidosis total renal, se supone que el riñón tiene una capacidad de osificación muy normal y va a generar una tendencia a defenderse de esa acidosis metabólica por diarrea y va a generar mucho NH4. Y mucho NH4 por estímulo de la glutaminasa es un cation medido. Entonces, no medido, y va a reemplazar este cation medido acá. Entonces esto ha aumentado, esto disminuye y me da un GAP urinario negativo, que es lo típico de la acidosis metabólica de tipo diarrea. En cambio, yo tengo un problema tubular, yo no puedo generar bien la secreción de hidrogenio y no puedo generar tampoco iones amonio en forma adecuada. En ese orden de ideas, esto va a estar disminuido y el sodio, que es el cation medio que reemplaza a este cation no medido, va a estar más alto. Y esto va a dar un GAP urinario 0 o positivo. Y ahí se halló uno para la distinción entre las dos. Lo otro es, en el caso de que nosotros estemos midiendo lo que llamamos el delta del anion gap sobre el delta de bicarbonato, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer el caso de que tenemos un paciente urémico, un problema renal crónico, y tenemos una retención, por ejemplo, de fosfatos ya por una filtración glomerular que es mala. Estos fosfatos que se aumentan me van a disminuir el bicarbonato. Entonces, este bicarbonato va a descender acá y va a ser repasado por fosfatos. Pero los fosfatos son aniones no medidos usualmente en el laboratorio. Yo los pudiera medir, pero no se miden normalmente. Entonces, este anion gap inicialmente te va a dar ¿qué? Un anion gap elevado. Y te está cayendo el bicarbonato. Lo que suban los fosfatos cae el bicarbonato. Suponga que ese paciente después hace una alcalosis metabólica por vómito. Bota HCl, ácido clorhídrico, por el estómago y genera un bicarbonato en sangre. Por cada ácido botado ahí, genera un bicarbonato. Pero aquí tenemos, en el anion gap vamos a tener una cuestión que es muy interesante. Este anion gap acá no se va a ver afectado, porque lo que disminuye el cloro, al botarlo por secreción, lo aumenta el bicarbonato. Y este anion gap va a permanece elevado. El bicarbonato que se había disminuido, producto de la acidosis metabólica, por ejemplo, que teníamos inicialmente por la uremia, aquí el bicarbonato va a intentar otra vez aumentar por la causa, por culpa del vómito. Entonces ese bicarbonato puede llegar otra vez de estar disminuido, volver a su valor normal, ¿correcto? Y va a haber una discrepancia entre lo que el anion gap sigue elevado, ¿correcto? Y este bicarbonato que ya no se afecta de la misma manera como se afectó el anion gap, porque uno esperaría que esta disminución del bicarbonato haya sido correlacionada con lo que el anion gap se elevó por la retención del otro anión. Pero acá, al restablecer otra vez la concentración de bicarbonato cercana a normal, esto va a haber una diferencia entre los dos y va a ser distinta a 1. La relación no es de 1 a 1 acá, y eso le hace sospechar a uno una alcalosis metabólica, que sería un caso especial que pudiera estar ocurriendo. Lo otro pudiera ser ya un caso ya demasiado de malas en el que uno planteara que usted tuviera una alcalosis metabólica y que complicara una acidosis hiperclorémica, ya no una acidosis con anion gap elevado, sino que supongamos que yo tengo una acidosis hiperclorémica en la cual lo que disminuye de bicarbonato lo aumenta en cloro. Entonces este anion gap está normalmente normal. Y si este paciente vomita, vuelve y bota por cada cloro, retiene un bicarbonato, correcto, este paciente no se va a alterar el anion gap y el bicarbonato va a volver otra vez a cero. En ese caso, uno no va a poder ni sospechar que
que le va a indicar que hay un desorden mixto ahí, porque el anion gap no sigue elevado, no hay un anion gap elevado como el anterior que estaba elevado y este bicarbonato que el cambio ya no es normal, ya es cero, porque antes estaba bajito y ahora volvió normal. Aquí simplemente volvió al normal, pues que el anion gap no está elevado. Entonces siempre esta relación, que la van a ver ustedes después, de delta-delta, se utiliza para casos de trastornos mixtos cuando la alcalosis metabólica generalmente se asocia con un problema de una acidosis metabólica de tipo de anion gap elevado. Si es de anion gap normal, tiene que ayudarse de la historia clínica.